Necesitamos un Salvador que quite ese pecado para que tú recibas la gloria, Señor. Ahora los bendecimos, Señor, y oramos porque hoy lo que escuchen sea de tu agrado. Ofrenda grata a ti, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Niños y jóvenes pueden ir con mi amada esposa a los salones. Y nosotros nos vamos a quedar escuchando la palabra de Dios, hermanos. Bueno, mis hermanos, yo quiero contarles que hay algo que todos sabemos. Curiosamente en nosotros hay una memoria extraordinaria, pero para recordar lo que otros nos hicieron. Alguien nos habló mal hace 10 años, recordamos el tono de voz, recordamos la expresión de su rostro, recordamos las palabras que nos dijo, e incluso hasta recordamos la ropa que llevaba. ¿Amén? ¿Alguien se siente identificado? Recordamos esas cosas. Pero cuando se trata de nuestros pecados, de las ofensas que damos a alguien, ahí la memoria empieza a fallar, deja de ser extraordinaria. Empezamos a decir, bueno, tampoco fue para tanto, no debería tomarlo personal. Todos cometemos errores, nadie es perfecto. Y es que somos excelentes fiscales cuando juzgamos a otros, pero mejores abogados para defendernos a nosotros. Nos cuesta muchísimo, hermanos, olvidar las ofensas que recibimos. Y olvidamos muy rápidamente la misericordia que Dios nos dio. Y hermanos, eso es precisamente el problema. No es que tengamos mala memoria, es que recordamos demasiado los pecados ajenos y demasiado poco nuestro propio perdón. Quizá algunos llegaron hoy con una herida, una palabra, una traición, una mentira, un abandono. Tal vez alguien piensa, usted no sabe qué me hicieron. Y probablemente es cierto, yo no lo sé, pero Cristo sí. Y precisamente por eso, Pedro hace una pregunta que todos en algún momento hemos hecho. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al hermano que peca contra mí? ¿Cuántas? En otras palabras, ¿hasta cuándo tengo que soportar eso? ¿Dónde está el límite? O quizá algunos formularíamos la pregunta de una manera diferente. ¿Hasta cuándo voy a seguir perdonando si el otro no cambia? ¿Hasta cuándo voy a seguir buscando la reconciliación si siempre soy yo el que da el primer paso? ¿Hasta cuándo? Pedro pensaba que estaba siendo muy generoso. La tradición judía decía que perdonar 3 veces era suficiente. Y Pedro prácticamente duplicó la cantidad. De hecho, subió 1. Pues dijo hasta 7. Tal vez Pedro esperaba escuchar un elogio de Jesús. Wow, Pedro, qué misericordioso eres. Muy bien, has aprendido. Pero no, Jesús destruye esa manera de pensar. Porque Pedro está haciendo la pregunta equivocada. Pedro quería saber cuántas veces quería perdonar. Debía perdonar. Pero Jesús le quería enseñar por qué un creyente perdona. Porque el problema nunca ha sido la cantidad. El problema es espiritual, hermano. No se trata de llevar la cuenta de las ofensas. Se trata de recordar constantemente el perdón que hemos recibido. Y por eso Jesús responde, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Jesús no está diciendo 490 veces. Está diciendo, Pedro, deja de llevar la cuenta. Porque quien vive contando ofensas todavía no ha entendido el Evangelio, hermanos. Y es por eso que he titulado la prédica de hoy, cuando Dios perdona, el pecado se multiplica. Y permítanme orar antes de entrar en el contexto de la prédica.
Padre, te ruego, Señor, que guíes esta prédica, que tú toques corazones con la palabra que me das el privilegio de transmitir, Señor. Quiero presentarme en reverencia y te ruego que la palabra que se predica sea pura, que no sea contaminada por nada, Señor, y que sea lo que tu congregación quiere y debe escuchar, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a escuchar tu voz y a obedecer tu voluntad, Señor, que nos llamas a ser santos como tú eres santo y a perdonar como tú perdonaste, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de llegar a esa conversación en la que Pedro le hace esta pregunta a Jesús, Jesús viene enseñando durante todo el capítulo cómo luce una comunidad transformada por el Evangelio. El capítulo completo empieza a hablar de la humildad, habla del cuidado de los pequeños, habla de las ovejas que se pierden y cómo el pastor va por la oveja perdida. Habla de cómo confrontar el pecado dentro de la iglesia. Todo el capítulo, hermanos, se podría resumir en una pregunta: ¿cómo vive una persona que ha sido realmente transformada por Cristo? Y hay una palabra clave en este texto. La palabra es entonces. Cuando Pedro le dice en el pasaje, entonces, ¿cuántas veces debo perdonar? Jesús le está respondiendo con un cambio en la conversación, porque el perdón cristiano no comienza mirando al ofensor, comienza mirando a Dios. Y eso nos lleva al primer punto. Nuestro primer punto que encontramos en este pasaje es que el hombre siempre quiere poner límites al perdón. Si miramos el texto, Pedro le dice entonces. Esa palabra anuncia un límite. Dice, dime la cantidad, Señor. Pedro cree que el problema es el tamaño de la ofensa, pero Jesús le dice, no, Pedro, el problema es que olvidaste el tamaño del perdón que recibiste. Por eso inmediatamente después Jesús cuenta la parábola de los siervos, los deudores, de un siervo al que se le perdona una deuda imposible de pagar. Y por cuestiones de tiempo no voy a entrar en detalles de la parábola, pero solo quiero que recuerden la idea principal. Había un siervo que se presentó delante del rey y le debía una deuda humanamente imposible de pagar. Y cuando el rey tuvo misericordia de él, no le hizo un descuento, no le dio plazo, no le rebajó los intereses. ¿Qué hizo el rey? Le perdonó la deuda completamente. Y eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. ¿Amén? Nosotros solemos pensar que Dios simplemente pasó por alto algunos errores. Y no, hermanos. Él perdonó una deuda que jamás hubiéramos podido pagar. Imaginen que mañana reciben una llamada del banco, o tal vez los que han recibido asistencia médica en este país, y les dicen, señor, estábamos revisando las cuentas y resulta que usted nos debe 100.000 millones de dólares. Estoy exagerando, pero quiero que entiendan el tema. Pero 100.000 millones de dólares, pues si no van a ir a la cárcel. Cualquier persona de los nervios dice, uy, no, espere, déjeme pagar de a $50 el mes al menos. Eso es absurdo, hermano. No nos va a alcanzar la vida para pagar esa deuda. Es muchísimo. Humanamente es imposible. Y eso mismo ocurre espiritualmente. Nuestra deuda delante de Dios por nuestros pecados es imposible de cancelar. Ni con nuestras buenas obras, ni con nuestra asistencia a la iglesia. No con buenas intenciones, hermanos. Necesitamos
misericordia. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo con Cristo. Hermanos, ¿saben por qué nos cuesta tanto perdonar? Porque pasamos más tiempo recordando la ofensa del otro que recordando la gracia de Dios. Nunca olviden esto, hermanos. El tamaño del perdón que recibimos debe ser proporcional al perdón que damos. Si Dios nos perdonó mucho, debemos perdonar mucho. Pero si pensamos que Dios nos perdonó poquito, que no fue tanto, vamos a perdonar poco, no nos va a interesar perdonar, no va a estar en nuestras mentes. Es que cuando pensamos en la gracia, nuestras mentes empiezan a ver las ofensas de otra manera. No porque dejen de doler, hermanos, no porque sean pequeñas, sino porque descubrimos que fuimos perdonados de una deuda infinitamente más grande. Piensen en el rey David. Después de cometer adulterio con Betsabé, después de planear la muerte de Urías, después de tratar de ocultarlo todo, llega el profeta Natán a confrontarlo. ¿Y cuál fue la respuesta de David? No fue para tanto, no exageres. No, la respuesta de David fue: contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. Porque cuando comprendió la gravedad de su pecado, también comprendió la inmensidad de la gracia de Dios. Y un corazón quebrantado por la gracia empieza a tratar a las otras personas con esa misma gracia. Amén. Pero aquí aparece otra gran pregunta. Algunos podrían decir: está bien, hermano Iván, entiendo que debo perdonar, ya está claro. Pero ¿qué pasa si esta persona me vuelve a fallar? ¿Qué pasa si me vuelve a mentir? ¿Qué pasa si no cambia? Esa fue exactamente la pregunta de Pedro. Por eso Jesús le responde 70 veces 7. 70 veces 7. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, porque Jesús nos enseña a no llevar la cuenta. No debemos llevar la cuenta de nuestras ofensas. La respuesta de Jesús parece exagerada: 490 veces. Algunos han intentado usar ese versículo como una operación matemática. Ok, 490 veces, pero algunos de ustedes se preguntarán: bueno, ¿y qué pasa a la 491? Ese nunca fue el punto. Los judíos, como les dije, acostumbraban a ponerle límite al perdón. Y Pedro cree que está siendo más espiritual al aumentar la cantidad de las veces que perdona. Pero Jesús le rompe esa manera de pensar. Y Jesús le dice: Pedro, el problema no es cuántas veces debes perdonar. El problema es que el perdón cristiano no lleva la cuenta de las ofensas, no lleva una calculadora. El amor no vive contando las ofensas. El amor no lleva un registro para decir: ya van 32, ya van 115, una más, se acabó, ya, cumplí lo que dijo la Biblia. No, hermanos, Cristo está diciendo es infinito el perdón cristiano. Déjenme presentárselo con una ilustración. Imaginen que el hermano Salvador y la hermana Lisbeth están cumpliendo sus 50 años de casados. Gloria a Dios, que ojalá lleguen a esa cantidad. Amén. Ya, la hermana Lisbeth sí celebró el hermano Salvador. No, pero imaginen que estamos celebrando los 50 años del matrimonio de nuestros hermanos. Y saca Salvador una libreta vieja y la hermana Lisbeth sonríe y dice: wow, me va a decir palabras de amor, nuestra historia de amor, todo lo que hemos vivido. Pero Salvador empieza a leer: 15 de marzo de 1998,
me hablaste feo. 18 de marzo del 2013, olvidaste mi cumpleaños. El 8 de marzo del 2011 discutimos por dinero. El 21 de enero del 2018 llegaste tarde y no me avisaste. ¿Qué pensarían del hermano Salvador? Que nunca olvidó las ofensas, que no perdonó realmente, que tiene un registro. Y hermanos, eso hacemos muchas veces nosotros. No llevamos un cuaderno. Espero que no llevemos un cuaderno con las ofensas, hermano. Pero sí llevamos un registro en el corazón. Cada nueva ofensa se suma a las anteriores y un día explotamos, hermanos. No solamente por lo que ocurre en ese momento, sino por lo que se ha acumulado por años. Y por eso Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, dice que el amor no toma en cuenta el mal recibido, no lleva una cuenta de los males. Ojo, no significa que pierda la memoria. Significa que no lleva un libro de cuentas para cobrar después. A mí me encanta la historia de José. Qué pena que siempre se las repita, pero me encanta la historia de José. Sus propios hermanos lo odiaron, lo humillaron, lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo, le quitaron años de vida. Mientras Jacobo, su padre, pensaba que había muerto su hijo. ¿Qué hacían los hermanos? Seguían viviendo como si no pasara nada. Humanamente hablando, hermanos, José hubiera podido tomar venganza de ellos. Cuando tuvo el poder, nadie de nosotros lo hubiera culpado de que se hubiera vengado de sus hermanos. Hicieron mucho mal. Pero José responde con algo extraordinario. ¿Qué dice José? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Amén. Noten algo muy importante de lo que dijo José. José no llamó bueno al pecado. No dijo, no fue para tanto. No importa, tranquilos, ya pasó. No me hicieron daño. No. José les está diciendo, lo que hicieron fue malo, muy malo. Pero decidió mirar la providencia de Dios por encima de la maldad del hombre. No negó la responsabilidad de los hermanos, pero reconoció que Dios era soberano incluso en lo que le habían hecho. ¡Qué descanso, hermanos! Porque cuando creemos que el perdón depende de las personas, vivimos esclavos de lo que ellos hagan. Pero cuando descansamos en la providencia de Dios, entendemos que nadie puede frustrar sus planes buenos para nosotros. Amén. Como decía José, ellos pensaban hacerme mal, Dios estaba haciendo un bien mayor. Quizá alguien aquí está pensando, Iván, en serio, usted no sabe lo que me hicieron. Y probablemente sea cierto, hermanos. Pero sí sé esto. Lo que te hicieron fue real. ¿Dolió? Tal vez todavía duele. Y Dios nunca te pide que llames bueno a lo que Él llama pecado. Si hubo traición, fue pecado. Si hubo mentira, fue pecado. Si hubo abuso, fue pecado. Si hubo infidelidad, fue pecado. Pero tampoco nos deja vivir prisioneros del resentimiento. Porque el resentimiento, hermanos, produce una cárcel con barrotes invisibles. A lo mejor la persona a la que tanto le dedicamos tiempo ni siquiera piensa en nosotros, como los hermanos de José.
¿Y nosotros qué seguimos haciendo? Reavivando la ofensa una y otra vez. Y sin darnos cuenta, vivimos gobernados por lo que Él haga. Esa persona gobierna nuestras emociones. Y Jesús, hermanos, quiere algo mejor para sus hijos. Quiere que seamos libres para amar, libres para obedecer, libres para dejar el juicio en el juez justo. Como dice Romanos 12:19. Si leen conmigo, por favor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Hermanos, perdonar no significa decir que no pasó nada. Significa decir: Señor, sí pasó, me hirió, me duele, fue injusto, pero renuncio a ocupar el lugar de juez. Y confío, Señor, en que tú harás tu justicia perfecta. Pero te ruego que mientras tanto no permitas que el resentimiento gobierne mi corazón. Déjenme hacerles una aclaración importante, hermanos. Porque quizá algunos están pensando: entonces Jesús me está diciendo que debo permitir que me sigan haciendo daño. No, hermanos. La Biblia nunca enseña eso. Perdonar no es aprobar el pecado. Perdonar no es llamar bueno a lo malo. Perdonar no es eliminar las consecuencias del pecado. Y perdonar no es restaurar inmediatamente la confianza. La confianza se construye o se recupera con arrepentimiento, con verdad y tiempo. En algunos casos, por amor a la santidad, es sano poner límites. Pero aun cuando existen límites, somos llamados a no alimentar los deseos de venganza, hermano. ¿Por qué? Porque eso fue exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Él no ignoró nuestro pecado, lo juzgó. El tema es que el juicio cayó sobre Cristo. Todo el juicio cayó sobre Cristo para todo aquel que cree en Él. Amén. Y si todavía no has puesto tu fe en Cristo, quiero decirte algo mucho más importante. Quizá mientras escuchas el sermón piensas: eso de perdonar no es para mí, eso es muy difícil. Tienes razón. No es fácil, es difícil. Porque el cristianismo no comienza diciendo: esfuérzate más en perdonar. No comienza diciendo: necesitas un corazón nuevo para poder perdonar. Necesitas ser perdonado para que el perdón se multiplique. El problema más profundo no es que no puedas perdonar a otros, es que todavía estás separado de Dios por tu propio pecado. Y un corazón que no ha sido reconciliado con Dios difícilmente aprenderá a reconciliarse con los demás. Por eso Jesús no vino solamente a enseñarnos a perdonar, sino a perdonar a pecadores. Amén. Entonces, nuestra palabra clave, entonces, surge la pregunta más importante de este sermón, hermanos. Si el perdón no nace de la fuerza, de mi fuerza, si no nace de ignorar la ofensa, si no nace de hacerme el fuerte, ¿de dónde sale un corazón capaz de perdonar así? Jesús responde esa pregunta no con una técnica, con el Evangelio. Y eso nos lleva a este tercer y último punto, porque solo el Evangelio produce un corazón que perdona. Solo el Evangelio produce un corazón que perdona. Porque seamos sinceros, hermanos,
Si únicamente miramos la ofensa, siempre encontraremos razones para no olvidar. Si solo miramos las heridas, las recordaremos una y otra vez. Si solo miramos lo que perdimos, nuestro corazón se llenará de amargura. Pero cuando levantamos nuestra mirada a Cristo, descubrimos algo que cambia completamente nuestra manera de pensar. Descubrimos que éramos enemigos de Dios. Enemigos mucho peores para Dios. Peores de lo que cualquier persona puede ser para nosotros. Y eso es lo que dice Romanos 5:8. Si leen conmigo, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pecadores, enemigos de Dios. Y noten lo que Pablo no dice. No dice que Cristo murió cuando ya habíamos cambiado. No dice que Cristo murió cuando ya habíamos empezado a buscarlo. No dice que murió cuando prometimos hacerlo mejor. No, eso no dice el texto. Dice, cuando éramos pecadores, Él murió por nosotros. Amén. Cuando todavía lo rechazábamos, cuando todavía vivíamos para nosotros mismos, cuando todavía éramos sus enemigos, Él decidió amarnos. Y hermanos, eso cambia completamente el perdón. Porque el Evangelio nos recuerda que nosotros nunca fuimos los inocentes de la historia. No lo fuimos, hermanos. Todos hemos ofendido a Dios. Todos. Por eso, antes de preguntar, ¿cómo me pudo hacer eso? Deberíamos preguntarnos, ¿cómo Dios puede perdonar eso? ¿Cómo? Quiero que vayan conmigo a la última noche antes de la cruz. Los discípulos están reunidos para la Pascua. Nadie quiere hacer el trabajo de siervo. Nadie quiere lavarle los pies a los demás. Y entonces Jesús, el Maestro, se levanta, se ciñe su toalla, toma una vasija con agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Pero a veces olvidamos un pequeño detalle, hermano. Entre esos discípulos estaba ¿quién? Judas. Jesús sabía perfectamente quién era Judas. Sabía que en unas horas lo iba a vender por 30 monedas de plata. Sabía que lo entregaría con un beso. Sabía que esa misma noche iniciaría su sufrimiento. Y aún así, hermanos, se arrodilló delante de él y le lavó los pies. Imaginen ese momento, lavándole los pies al que lo iba a entregar a la cruz. Las mismas manos que pocas horas después serían atravesadas por los clavos, estaban lavándole los pies al hombre que lo había traicionado. ¿Qué clase de amor hace eso? Jesús no era ingenuo, hermanos. No ignoraba la traición, no aprobaba el pecado de Judas, pero decidió amar hasta el final. Iván, pero es que esta persona me hirió tanto que ni siquiera ha pedido perdón. Judas tampoco lo hizo. Pero nunca reconoció lo que hizo. Judas tampoco lo hizo. Pero parece que no le importa. A Judas no le importa. Eso nos enseña una verdad muy importante, hermanos.
Nuestra obediencia a Cristo no depende de la actitud de otra persona, depende de nuestro amor por Cristo. Amén. Porque si esperamos que el otro cambie para poder obedecer, nunca vamos a obedecer, hermanos, nunca. El creyente perdona porque Cristo nos manda y porque Cristo nos capacitó para hacerlo. Amén. No porque el otro lo merezca, Cristo nos capacitó para hacerlo. Y tal vez algunos de ustedes durante la prédica han estado pensando en esta persona que tal vez les hizo daño. Pero Dios quiere hoy que dejes de mirar a esa persona, que comiences a mirarte a ti mismo delante de Él. Porque la pregunta más importante no es ¿quién pecó contra mí? ¿Quién me ofendió? La pregunta más importante es ¿qué voy a hacer con mi pecado delante de un Dios santo? Amén. Jesús dijo algo sorprendente en este mismo libro, en el capítulo 5, en el versículo 23 y 24. Dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Jesús no solo le habla al que ofende, sino le habla al que es ofendido. El ofendido tiene que también ir a reconciliarse con el hermano, así haya recibido la ofensa. Porque el Evangelio nos llama a buscar la reconciliación desde cualquiera de los lados, ofendido u ofensor. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque eso fue exactamente lo que hizo Cristo. Él tomó la iniciativa. Porque nosotros no fuimos a buscar a Dios. Fue Dios quien vino a buscarnos. Nosotros no extendimos primero la mano. Fue Cristo quien descendió del cielo para reconciliar enemigos consigo mismo. Amén. Y esa reconciliación tuvo un precio: la cruz. Quiero que por un momento contemplemos el Calvario. Miremos al Hijo de Dios, su espalda destrozada por los azotes, la corona de espinas lastimando su frente, los clavos atravesando sus manos y sus pies, las burlas, los insultos, el abandono. Cada respiración de Jesús era un dolor insoportable. Y mientras todos los que miraban esperaban palabras de condenación de Jesús, ¿qué dijo Jesús? Jesús oró por ellos. Dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué palabras, hermanos. Jesús no le estaba hablando a personas arrepentidas. No le estaba hablando a personas que se estaban disculpando delante de Él. Jesús le estaba hablando a hombres que lo acababan de crucificar. Y quiero terminar con una pregunta, hermanos. Porque ¿cuántas veces hemos dicho: ya hice demasiado, ya perdoné suficiente, ya no puedo seguir, ahora le toca a ella, que venga? Entonces, los invito a que miremos la cruz. Porque Cristo, con amor, nos hace otra pregunta. Nos dice: ¿ya llegaste a donde yo llegué? ¿Ya derramaste tu sangre por esa persona? ¿Entregaste tu vida por ella? ¿O mientras te estaban hiriendo, oraste para esa persona que te hería? ¿O quizá en tu último aliento dijiste:
Padre, perdónalo. Si la respuesta es no, entonces no hemos hecho suficiente. No hemos perdonado lo suficiente. No hemos amado lo suficiente. Por eso, hermanos, es que necesitamos a otro que viviera la vida que nosotros no podemos vivir. Que muriera la muerte que nosotros merecíamos. En la cruz, hermanos, Dios descargó toda su justicia sobre su propio Hijo para que todo aquel que se arrepienta y crea en Él reciba perdón completo, eterno y gratuito. Amén. Entonces, ese es el milagro del Evangelio, que no solo cancela nuestra deuda, hermanos, no lleva la cuenta de nuestras ofensas, nos da un corazón nuevo. Un corazón que empieza a amar lo que antes odiaba. Un corazón que empieza a perdonar como antes no podía hacerlo. Tal vez no lo va a hacer perfectamente, pero sí lo va a hacer sinceramente. Así que hoy, hermanos, tengo dos llamados para ustedes. Si somos creyentes, dejemos de llevar las cuentas de nuestras ofensas, de las ofensas que recibimos. Volvamos a contemplar la inmensidad del perdón que Cristo nos dio y pidámosle que nos ayude a reflejar esa gracia con aquellos que nos han herido. Amén. Y para aquellos que quizá no han confiado en Cristo como Señor y Salvador, el llamado es más urgente. Porque te ruego que no empieces perdonando a otros. El llamado es a que vengas a aquel que puede perdonarte a ti. Porque el perdón que más necesitas es el perdón de Dios. Y ese perdón está disponible hoy para todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo. Amén. Porque cuando Dios perdona, el perdón se multiplica. Vamos a orar, hermanos. Padre, qué difícil es perdonar, Señor. Qué difícil es ver la cruz cuando el dolor está en nuestros corazones, Señor. Qué difícil es ver crucificado a Cristo cuando nos duele la mente, duele el cuerpo. Qué difícil es, Señor, soltar aquella ofensa, Señor. Qué difícil es dejar el orgullo al lado para poder perdonar. Padre, en esta mañana te rogamos, Señor, que podamos venir a tu presencia y pedirte perdón a ti, Señor. Primeramente porque solo a ti, contra ti he pecado, Señor. Te rogamos, Señor, Padre Celestial, que si mi corazón ha guardado algo de odio, resentimiento por alguien o por algo, Señor, que tú lo remuevas con tu Santo Espíritu, Señor. Que hoy pueda yo mirar a la cruz y pueda ver a Cristo y contemplar la inmensidad del perdón que me diste. Padre, te rogamos, Señor, que tomes nuestras vidas y las moldees de tal manera que reflejemos la gracia que ya hemos recibido. Que tu perdón se multiplique a aquellas almas que no te conocen, para que vengan en arrepentimiento delante de ti, Señor. Oh Padre, perdónanos. Perdónanos porque no hemos entendido el Evangelio, no hemos entendido el precioso valor y el inmenso valor de la cruz de Cristo. Padre, Señor, perdónanos porque siempre hemos puesto límites al perdón, Señor. Hoy, Señor, queremos romper con esa cadena. Hoy queremos ir a buscar a aquel que nos ofendió y decirle: te perdono. Incluso si esa persona no quiere recibir el perdón, Señor, que lo hagamos con convicción porque tú lo ves, Señor, y solo tú puedes hacer esa obra, Señor. Que no tengamos vergüenza de ir y compartirle el Evangelio a esa persona, de pedirle perdón y decirle: Dios te ama y me ha puesto el deseo de venir a pedirte que me perdones o que te perdone. Padre, queremos ser una comunidad diferente al mundo, una comunidad transformada por el Evangelio. Queremos que el perdón sea una bandera de esta iglesia, Señor. Que queremos
que cada miembro de esta congregación pueda perdonar a sus hijos, a su esposa, que pueda perdonar a aquel familiar con el que tal vez tenemos resentimiento, para que te veamos a ti, Señor, para que recordemos en cada momento la gracia maravillosa que tu Hijo nos dio. Padre, pero humanamente esto es imposible para nosotros. Por eso te rogamos que tu Espíritu nos guíe a ese arrepentimiento primero y que nos dé el valor, nos capacite para poder hacerlo genuinamente, Señor, no como tarea. Padre, te necesitamos a nuestro Salvador para que quite toda vergüenza y todo obstáculo que nos impide acercarnos a aquella alma que nos ha herido. Danos sabiduría, Señor, para poner límites donde debemos poner límites, para responder de una manera en la que Cristo sea reflejado y no nosotros, no nuestro orgullo, no nuestro dolor, Señor, sino que Cristo sea conocido. Oh Padre, escucha a nuestra iglesia, Señor, que necesita perdón y que necesita multiplicar este perdón, Señor, para que podamos decir que somos miembros, embajadores del reino de Cristo. Señor, cuánto amor, Señor, cuánto ejemplo nos diste, Señor, de lo que es el perdón. Y hoy, Señor, solo queremos darte la gloria, Señor, porque todo ha sido bueno, porque nos has perdonado, Señor, porque podemos correr a los brazos de Cristo a encontrar perdón. Te rogamos, Señor, que hoy podamos salir de aquí a pedir perdón y a perdonar, Señor, porque tú nos perdonaste primero. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un aplauso, hermanos, por esta palabra que es muy difícil en muchas ocasiones poder perdonar, y no es algo fácil. Necesitamos la gracia de Dios para hacerlo. Bueno, en este tiempo vamos a seguir ahora adorando a nuestro amado y querido Dios con nuestras ofrendas. Déjeme leerle un versículo en 1 de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia reconociendo que todo es tuyo, a ti todo te pertenece. Queremos honrarte ahora con nuestros diezmos y ofrenda. Recíbelo, oh Dios, como un sacrificio de lo que ya tú nos has dado a nosotros. Gracias por seguir proveyendo para nuestra familia, y gracias por tu gracia inmerecida. Oramos todo esto en el nombre poderoso y majestuoso de Jesús. Amén. Y bueno, ahora vamos a seguir con la visión, si nos podemos parar todos, la visión de la iglesia hispana. Me pueden acompañar en lectura. Gracias. 1, 2 y 3, vamos. Somos una comunidad misionera. Compartir las buenas nuevas del Evangelio con todo el mundo. Empezaremos con el campo misionero más cercano, mi gente, nuestro hogar, compartiendo el Evangelio con nuestros hijos, que alcanzaremos los confines de la tierra, guiando cada alma preciosa. Y ahora vamos a recibir la bendición de lo que podemos después compartir juntos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oramos todo esto en el nombre majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, entonces vamos ahora, ayúdenos a poder preparar los alimentos y a compartir.